Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Parecería, leyendo las noticias del mundo, que los peligros que se ciernen sobre este, lejos de disminuir, crecen, aumentan. Ahora hemos visto en Estados Unidos, esperan otro arrasamiento viral del propio COVID, pero en su variante flare. Es un anuncio preocupante porque con la experiencia vivida en el 19-20 con el COVID-19, el temor a que se trate de algo que no es mero acaso, sino algo que puede estar imbricado en procesos siniestros, de esas guerras híbridas que a granel están surgiendo, donde los medios de exterminio y de agresión pueden ser biológicos, de destrucción masiva, no hay duda, pero bajo la capa de tratarse de quebrantos de salud, como son las plagas de los malditos virus estos, no llamarle bendito en ningún caso. Aquí ya hemos sabido cómo se ha mantenido palpitante el problema. Siguen las noticias y uno se eriza al leer la inmensa tragedia del fentanilo, su tráfico y acarreo, que al decir de los norteamericanos, y tienen sus razones, no hay dudas, se está originando en algunos carteles residuales de México, con una capacidad de aniquilación de juventudes jamás vista. Esa expresión 50 veces más letal que la heroína lo dice todo. La droga de primera experiencia y no hay regreso. No hay curación posible. Un espanto, un demonio. El hecho es que el mundo, esa vertiente de su salud, así comprometida o por comprometerse aún más, constituye una inmensa tragedia. Pierde su sosiego, cambian los hábitos de vida, influye de mil maneras en todo lo que se ha tenido como hoja de vida. Nosotros tenemos la experiencia del COVID, nos cambió en gran modo la vida. Imagínense que aparezca una nueva plaga,
La segunda plaga de la década del 20, de los años 20 del siglo XXI. Ya sabemos que la década del siglo XX fue nefasta, terrible, porque sirvió para alimentar ese periodo tristísimo de entreguerras, la ruina de Alemania, vencida en la primera, vejada por Francia y sus reclamos tercos de compensaciones absurdas, excesivas, la gran crisis económica que culminó con la depresión del 29, la ausencia de Estados Unidos del escenario mundial porque se aisló en una década de locura, eran los ingredientes para dar paso a los monstruos de la guerra. Y llegó la segunda en el año 39. Entre las dos, 70 millones de muertos. Dios mío. Esta del siglo XXI parece que puede ser peor, porque podría estar incubándose en ella la tercera guerra mundial, que cada día se habla de ella con mayor facilidad. Los análisis de la prensa mundial son pesimistas. La gente de pensamiento que se puede oír, seguir y entender, cada día tienen un mayor desaliento y parece que entre guerras preparatorias de la gran guerra apocalíptica del final y pestes que contribuyan en esas tareas terribles contra este mundo tan de espalda de Dios, tan alejado de Dios, tan prepotente en base a la fascinante ciencia y a la asombrosa tecnología que hacen del hombre un nuevo dueño de la Tierra y parece que del universo, según pretende. Ahí está el Frankenstein. Ahora nosotros los de fe decimos, nos queda el ruego, confiar en el milagro de la mano de Dios, que pueda en un momento dado frenar el desenfreno de los desencuentros, darle algún tipo de luz a los líderes mundiales que realmente sean tales y que se aparten los que andan por ahí, desgraciadamente, pretendiendo serlo, sin las condiciones mínimas para hacerlo. El Frankenstein de esa tercera guerra, que lo manejen los sabios de la modernidad. Ahí la tienen. Mientras hacían progresos formidables en el conocimiento, en el saber, no hay dudas, abundaban las fábricas de los pilares del Apocalipsis. Pueden hacer todos los progresos que quieran, pero al final no se entenderán, porque ya no es hora de entenderse, según parece, porque la paz está como una fugitiva andrajosa, sin interés de volver.
lo predominante, la potencia de las guerras. ¿Quién puede más? ¿Quién puede no hablar de guerra de bombas menores preventivas, diciendo no es necesario porque a la larga, si eso se produce, el enemigo será destruido? Sin admitir, y nosotros también seremos destruidos. Y no quedará nada. Piedras y fuego, y soledad y muerte. Ese es el litoral tremendo que se nos ofrece como horizonte. Ya hay elementos de convicción suficiente para entender todas esas cosas. Pero se sostiene con seriedad creciente que todo constituye un ensayo muy avanzado dentro de esas guerras en enjambre que tanto nos turban y nos entristecen, pero que a la larga los desenlaces serán tremendos. Cada día avanza más ese convencimiento. Y la verdad que no hay razón a la vista para el optimismo ni el sosiego. Ahora mismo, acaba de aparecer, porque es tan demoledor cuanto ocurre que no hay que hacer mayores esfuerzos en las redes, en las publicaciones de la prensa mundial, en los análisis de los pensadores. El día a día, el menú es ese. No hay que ser un experto ni un sabio para aterrorizarse. Simplemente oír y leer lo cuanto se está diciendo y escribiendo. Ahora mismo, digo, se acaba de producir un hecho. Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, que libra la guerra de Ucrania, que comenzara como operación militar especial para recuperar los territorios de sus límites territoriales más cercanos en el este, y que lleva ya cerca de un año y parece que no va a tener fin feliz, sino que es parte de la tragedia en Ucrania. Acaba de hacer 2 visitas. 2 visitas que para las nuevas generaciones, yo lo compruebo oyendo a mis jóvenes, no tiene quizás el significado, la importancia que tiene para generaciones más avanzadas. Y por supuesto la mía, que abarca la tragedia desde el 39. Terminó la guerra en el 45 y ya en el 50 había guerra en la península de Corea. Óigame, esa guerra terrible, con el patrocinio de Naciones Unidas, porque era el momento en que la Guerra Fría estaba en pleno desarrollo, pero se calentó.
La Corea del Norte terminó siendo un estado bajo la férula comunista, con todas las carencias y privaciones que esto implica en la libertad, en los alimentos, en el desarrollo democrático que no existe, pero en manos de un liderato delirante de generaciones, 3 grandes líderes, 2 primeros y ahora uno que se vio casi entrar a poder como un mozalbete, pero que ha sido tanto lo que ha logrado en el desarrollo de la potencia nuclear, misilística, ya lo tiene de largo alcance, y sus posiciones rígidas frente a Occidente. En esa península se produjo una guerra y se partió en un armisticio en el paralelo 38, se partió la península en 2, la Corea del Norte, de la que hablo, y la Corea del Sur, una potencia económica formidable, una expresión insospechada de que el régimen capitalista podía ofrecer esas posibilidades a un pueblo. Quedan, claro está, decenas de miles de soldados norteamericanos pendientes de cumplir el pacto que existe con ese sur, porque el norte no admite que ese sur exista y lo vive amenazando diariamente. Antes por bravuconadas y medios convencionales, pero ahora recientemente ya contando con el poder destructivo del arma nuclear. Estados Unidos haciendo maniobras conjuntas con el sur de la península, la Corea del Sur, con la cual tiene compromisos pactados de alianza. Allá llega Vladimir Putin. Ya iba China, que es un tipo de acuerdo diferente entre superpotencias, que tiene precedentes, tensiones, luces y sombras, pero que bajo los gobiernos de Xi Jinping en China y Putin en Rusia se han acoplado en un pacto de alianza. China le ha brindado solidaridad y apoyo a la Rusia de Putin, pero sorprendentemente va a Corea y allí firma acuerdo de defensa recíproca. Si hay un ataque a Corea del Norte, Rusia está comprometida por pacto para salir en su defensa y viceversa. Bueno, hasta ahí la noticia impactó en Occidente mucho, ¿no? Porque era un tiempo en que se llegó a entender, por error, que la OTAN estaba en decadencia. Después del fracaso afgano y otras deficiencias más, se pensó en un momento que OTAN finalmente iba a languidecer, pero no. Se ha mantenido fuerte y activa en todo el aprovisionamiento de armas sofisticadas, de entrenamiento, se dice que de grupos militares de fuerzas especiales extranjeras, para mantener a Ucrania en la pelea. Se entendía que estaba decadente y ahí comenzó a verse que no era así. Que OTAN sigue siendo OTAN, a pesar de los achaques de la Europa,
que está muy en baja. Sus gobiernos en general lamentables, salvo excepciones. Pero no. Está tan vigorosa la presencia de OTAN que la visita a Corea se ha entendido como una réplica. Rusia va a Corea, no la Rusia de los soviéticos, pero es Rusia, la Rusia de siempre. La Corea que ella apoyó desde el tiempo de Stalin en la guerra del 50, con la que tiene vínculos ideológicos antiguos. Y la recepción es fenomenal, un aparato espléndido, honores militares, honores civiles, depósito de ofrendas, una cosa impresionante, una visita de Estado con firma de acuerdos de alianza, de protección y defensa recíproca. Pero no se sospechaba que iba a haber otra visita. El señor Putin no regresó a Moscú, fue a Vietnam. Ahí en el sureste de África se peleó largamente, varias guerras. Un pueblo legendario por su valor para la guerra, el vietnamita. Derrotó a Francia, había derrotado en la historia a China. Volvió después a repetir, la desalojó cuando tenía que hacerlo. Pero su mayor logro fue vencer a los Estados Unidos, que tuvo que salir de su guerra en una forma que apenas recordarlas, una forma realmente penosa, de fuga, de vencido. Ese Vietnam se unificó. Ahí desapareció el Vietnam del Sur, que era como el equivalente a la Corea del Sur. Se hizo un solo Vietnam y, para sorpresa de muchos, en La Paz se ha convertido en un estado de importancia, con un desarrollo económico parece que muy brillante, relaciones a nivel mundial, bueno, con los propios Estados Unidos. Pero Putin es invitado. O de algún modo él sugirió la conveniencia o el interés de reunirse. Para Estados Unidos fue una noticia muy preocupante. Su embajador en Hanoi mandó una carta a todo meter por lo alto, igual que en Corea. Honores, ofrendas, reconocimientos, recuerdos. Porque las jóvenes generaciones posiblemente no sepan lo importante que resultó Rusia, la de los soviéticos, la Unión Soviética, para que ellos pudieran mantenerse en la guerra y librarla. Tuvieron más de 2 millones de muertos en su población civil. Estados Unidos creo que perdió 58,000 soldados. Ya Francia la había derrotado. Las relaciones de ese barco, esos barcos de Unión Soviética llegando a llevar armamento, a llevar suministros. Creo que el puerto era Haiphong. Quienes pudimos verla, al ver ahora el reencuentro, entendemos, se están reencontrando los afectos, las afinidades ideológicas que hubo en un tiempo, parece que de algún modo
todavía vibran, pero se amplía el frente, un frente de guerra. Queda ahora el enigma de Irán, que tiene relaciones excelentes con Rusia, como Siria. Parece que hay un diseño de la Rusia de Putin para prepararle un contra-OTAN, un anti-OTAN. Naturalmente, es imposible dejar de mencionar el trasfondo de la China de hoy. Potencia militar, potencia espacial, potencia económica, de trasfondo. Entonces uno dice, bueno, pero se están cuadrando. Esto no es sencillo. Pueden sobrevenir incidentes trágicos como siempre o han ocurrido en los preludios de las grandes guerras. Y en esta no habría supervivientes. Esa es la característica ultra. El famoso vaticinio de Einstein. Para hacer otra guerra tendrían que hacerla con palos y piedras. En esas condiciones está el mundo. Europa, desgraciadamente, apocada. Estados Unidos, penoso es decirlo y recordarlo, pasando por un tiempo preelectoral indeseable, inverosímil. Viene el debate ahora entre Trump y Biden. La última petición que hicieron los partidarios de Biden es que se lleve a cabo el debate de hora y media sentado, los dos candidatos. Trump se niega. Se niega porque la prensa se ha encargado de hacer de paparazzi y Biden ha estado bajo asedio. Lo graban en todos aquellos episodios en que se nota que hay alguna disminución de sus habilidades físicas y mentales. Se desubica en las tribunas. La última que vi fue el presidente Obama tomándolo por el brazo y sacándolo de un encuentro que tenía con no sé qué organizaciones, como un niño, hasta llevarlo a la puerta lejana, entregarlo al servicio secreto. Eso es parte del complejo momento que vive el mundo. El arco de hierro de los frentes de guerra se está perfilando. A Estados Unidos le está diciendo China, sin declararlo, simplemente con gestos. Gestos a veces agresivos de maniobras navales, militares en Taiwán. Te agarramos Taiwán el día que menos esperes. Te agarramos además a Corea del Sur en última instancia. Y te vamos a obligar a la guerra. Ustedes caen en cuenta, señores y amigas, lo que significa hablar de estas cosas. Pero no hablar en chercha, no hablar como en un parque distraído, recordando cosas del pasado. No, no, no. De cosas concretas, en curso,
palpables, que uno las ve y las oye diariamente. Y dice, ay Dios, y ciertos poderes de la tierra, por ese error trágico de siempre de que hablo, se van de las manos y terminan autodestruyéndose. ¿Qué va a ocurrir con la humanidad? Señores, es un tiempo, yo le llamo tiempo de Dios, porque si había una manera de recordar y de tener presente a Dios, no hay otra como esta. El milagro de Dios, la divina providencia, nos puede salvar de la catástrofe final. Bien, nosotros, por Dios, ya olvidémonos de momento de Ucrania, Yemen, Gaza, o Corea, Vietnam, Irán. Oigan la cosa que yo pido que la olvidemos de momento y pensemos en nosotros en América Latina. El sur, vibrando a su manera. Ecuador, por Dios, sumido cada vez más en la tragedia del desorden y la anarquía. Las turbaciones institucionales han sido atroces. Su actual presidente luce atrapado en tantas acechanzas y maldades que turban sus iniciativas y permanece bajo asedio. Venezuela, unas elecciones, oigan qué sueño. Se viven haciendo arrestos de dirigentes, de simpatizantes, de apoyo de un candidato que hubo que sacar de una manga que solo en Venezuela podría parecer desconocida, porque había una señora, María Corina Machado, que amenazaba con arrasar al poder, a ese poder, el de Maduro y Diosdado. ¡Ay Dios! ¡Qué sueño! Venezuela, Colombia, muy estremecida por los trastornos del presidente Petro con su Congreso, con el establishment y sus ideas de cambios revolucionarios y sus contratiempos enormes que han llevado a Colombia a padecer situaciones delicadas que han hecho pensar en, como lo saben hacer ellos, desenlaces que mejor es no pensarlos para no sufrir de antemano. Nosotros, desde luego, aquí, dos noticias aparecidas en los diarios, simples, de ayer, hoy es viernes, ayer jueves. No hay que hacer análisis ni estudios de politólogos, de expertos, para saber la gravedad de los momentos. Leer la prensa. Una, Dios mío, en la ciudad Montalvo, no, por Dios, Montalvo la hizo, pero le pusieron el nombre de Juan Bosch. Los niños dominicanos no pueden inscribirse plenamente en la escuela
porque son tantos los alumnos, niños haitianos, que se oponen. ¿Oyeron ustedes? Invertimos miles de millones en una especie de municipio, el primero que tiene Haití realmente, en lo que ellos aspiran sea su departamento 10, la República Dominicana. Obra de Danilo Medina, Gustavo Montalvo, Naciones Unidas y todos esos señores que durante 8 años hicieron horrores con nuestra independencia, nuestra integridad territorial, nuestra identidad. Imperdonables. Pero que andan ahí muy activos. No, al revés, no ha pasado nada, como yo digo en mi pregunta del miércoles. No ha pasado nada. El pueblo habló, pero al pueblo no hay que hacerle tanto caso. Él tiene una cuenta pendiente conmigo, dice el expresidente Medina. Yo se la voy a cobrar, salí a cobrarla. Solo que hubo unas ratas que salieron del partido. Y yo digo en mi pregunta, en tono más o menos refrescante de chiste, que me recordaba a Don Gato, un personaje pintoresco de la televisión, amonestando a las ratitas del barrio porque le había dado una indicación de cómo evitar las cosas policivas de su amigo, el policía Matute. Las ratas salieron huyendo, claro, es que hay un enjambre de gatos en juicio. Con tantos gatos presos, maullando. No presos, ya eso no. En la calle, en la casa, aún con grilletes. Pero maullan. Las ratas no podían permanecer. En cosas de ese nivel es que estamos. Tratando de ver por dónde salta la liebre. ¿Qué es lo que se espera? Las reformas, las fiscales y las constitucionales, como caldo de cultivo para levantar la población a imagen y semejanza del año 84, 24 de abril, o del Caracazo, 27 de febrero en Venezuela, creo que del año 92. Ya se comienzan a cocinar las cosas. Óyeme, no, los juristas están en desacuerdo en cuanto a saber si el referendo es necesario para aprobar la reelección o prohibirla, la modificación constitucional sobre cuestiones fundamentales. Ustedes saben lo que yo hice este miércoles. Comencé a publicar mi conferencia, la reelección, el entorno nacional y mis posiciones, que dictara en el año 2010. 3 entregas. Salió la primera este miércoles, vendrá la segunda el miércoles siguiente y vendrá la tercera ya finalizando julio, cada miércoles. Me tengo que reír oyendo a los juristas hoy, algunos casi con el aire de que están descubriendo de nuevo la pólvora, ¿no? El hilo en bollito, como dice el pueblo, con mucha gracia. Todo eso fue expuesto y debatido y planteado en conferencias y en los programas de la pregunta en forma incesante desde hace más de 10 años, 14 años. Y ahora lo tenemos ahí como un fantasma. A perseguir, porque vienen ahora las derivaciones.
Toda la inconformidad pública, que hay motivo para que exista en gran nivel, sobre todo la alimentaria, los precios de las cosas. A mí me decía un amigo, usted es muy moderado porque usted está vendiendo plátano a 4 pesos allá en su finca, pero aquí yo lo estoy comprando a 28. Y todos esos desajustes irritan y van a ser manejados por un tipo de actitud hostil para ver de qué modo se levanta algo que sirva para desestabilizar lo que hay, borrar lo que se dijo en las elecciones pasadas y volver a lo que yo llamo el salto al vacío que pronosticara el hombre más diestro de la historia política nuestra de todos los tiempos, Joaquín Balaguer. Lo hizo en asamblea, el salto al vacío de poder. Esa noticia de los niños en la escuela de la ciudad Montalvo, que llamé por error, porque la hizo, pero Ciudad Juan Bosch, esto como afrenta al gran prócer nacional, burla pura, dado su patriotismo inolvidable. Fue seguida de otra. 15.000 cirugías se han realizado en los hospitales nuestros en los últimos 6 meses de haitianos. No declara cuántos partos o si los partos están o no incluidos en eso. No tenemos los números de los partos, pero indica 15.000 cirugías que el gasto de salud nuestro considerablemente lo consume el paciente haitiano. En el fondo están reemplazando al dominicano por la población haitiana que ya está aquí. Primero se quiso hacer con los campamentos de Clinton, luego se ha venido haciendo con las pandillas y el terror y la ocupación y la amenaza de la horda de las pandillas criminales, forzando el ingreso aquí. Y los organismos internacionales ya, con su perversidad de siempre, xenófobos, acabando con el pueblo. ¿Por qué? Lo hemos dicho aquí en la respuesta. Parlamentarios europeos, nosotros leímos aquí el documento y lo vamos a traer un día de esto, en una inspección que hicieron sobre la isla hace algunos años, lo decían claramente. Fuimos a República Dominicana después de haber visitado Haití en el desastre y así lo describen. Y allí encontramos como que ellos se creen blancos y que la persecución es porque ellos se creen blancos y los otros son negros. Ellos no tienen negros ni mulatos. Era lo que quería decir. Pero al final decía que era hora, le recomendaron a la autoridad hace esos años que promovieran la emigración de dominicanos, especialmente a España. Ya vemos que incluso están jubilosos muchos porque están sustituyendo la visa de Europa para los dominicanos. Es decir, nos están vaciando mientras nos están llenando. Hasta que llegue un tiempo en que, bueno, la población, si no mayoritaria, es equivalente. Vamos a hacer entonces los referendos, pero ya con una población haitiana que va a decidir qué hacer, qué no hacer con su constitución. Nos están destruyendo, ese es el diseño Obama que está en curso. En estos días voy a traer un discurso que pronunciara el líder de la Nación del Islam, Farragut, en el año 2012. Lo están traduciendo. Para que ustedes oigan, esa es la organización de Malcolm X. Las cosas que ese señor dijo de Obama y el significado de la presencia y las acciones del presidente Obama
para Haití. Ahí ustedes entenderán muchas cosas que hoy yo no puedo explicar. En el que está claro que los diseños han funcionado. Mientras tanto, los empresarios nuestros, encantadoramente junto con los capitales haitianos, están muy esperanzados en sus 20 millones de consumidores, como si el narco mundial no tuviera que ver, no tuviera velas en ese entierro de Haití, como si no fuera el estado profundo de Haití, que está deseoso, por Dios, de que se amplíe su puerto libre soñado, la isla de Santo Domingo, con sus aeropuertos, con sus puertos, con sus bosques y sus ríos todavía. Por el Señor se encargará la nueva población de liquidarlo. Pero el narco, intocable, ni por MINUSTAH ni por ninguna resolución de ONU. Al revés, más o menos respetado, como a sabiendas de que el empresariado en el fondo es en un enorme porcentaje testaferro de la droga del mundo, lo apoyan, lo dejan. Ahí se generaron pandillas y todas las barbaridades que hemos analizado. Nosotros aquí aguardando que las maquinaciones prosigan y terminen por destruirnos. Qué panorama terrible el que tenemos. Al presidente de la República yo le aconsejé en el programa pasado que se fuera al Camp David nuestro de Juan Dolio a descansar unos días, que no había necesidad de que él introdujera las turbaciones psicosociales que son capaces de producir tanto la reforma fiscal, pero especialmente las reformas constitucionales. Alto ahí, esa no es una prioridad real del país. Que el fondo viene, si fue el fondo que lo exigió, poner al fondo en su puesto. Que no tenemos entonces acceso a préstamos, es posible, como castigo, pero se lo hacemos saber al mundo, de que están usando la posibilidad de otorgarnos créditos para endeudarnos más. El 33% de nuestro presupuesto es para pagar interés y abonar capital de la deuda, a cambio de ceder, vender la patria. A Luis Abinader le he dicho, mucho cuidado, presidente, con ese camino, porque terminaría deshonrado para la historia. Y usted no lo merece, porque ha hecho esfuerzos muy válidos. Un último momento del programa lo quiero reservar para algo muy importante. Es un mensaje no solo a los jueces nacionales, sino a los fiscales, a los miembros del Ministerio Público del país en todos sus niveles. Atiendan, parece que está comenzando la molienda del sosiego de la judicatura, de la seguridad de la judicatura. Y se están produciendo unos hechos muy delicados, muy delicados. Yo supe de uno que no voy a revelar porque no me corresponde hacerlo a mí. Un robo horrible que se produjo en uno de los ámbitos turísticos más prósperos nuestro del este. A un funcionario importante le vaciaron la casa. Bien, padre de una juez clave que ha manejado algunos de los expedientes más delicados del país.
me cabe dudas, ninguna duda me cabe. Están enviando mensajes. La narcopolítica está activa. Todo lo que la contraríe, todo lo que signifique tropiezo, obstáculo, denuncia, castigo, juicio, persecución, que se preparen, que viene su aparato de miedo. Por eso yo he sido tan insistente en la Jurisdicción Nacional Especial para los grandes casos, no solo de la droga como crimen de lesa humanidad, sino también de los grandes crímenes económicos, a juzgar los personajes por una jurisdicción especial y jueces y fiscales protegidos primorosamente, ellos y su familia, asegurándole incluso retiros honorables, velando por su seguridad. Ya está en curso la destrucción de esto. Y lo dice alguien que ya tiene esta estadística desgarradora en su familia. 4 hombres jóvenes, militares y exmilitares, que servían a nuestra seguridad, fueron asesinados. Donde se graba este programa, mi antigua residencia, El Portón, figuró en una maleta de uno de los sicarios de Figueroa Agosto, que tenía 16 cartuchos de dinamitas allí. Figuró la fotografía de su portal. Y ese que está en el portal desde hace 30 años fue baleado en el pecho un domingo mientras descansaba en su residencia. Todos los nuestros lo mataron al llegar o al salir de su trabajo. No está hablando alguien, un teórico, un fabulador, alguien que está confrontando los riesgos. Y quiero compartir con los jueces, los fiscales y procuradores esa preocupación. A ver de qué modo se logra elaborar un frente que ayude a mantener el valor y el coraje de los hombres y las mujeres que están defendiendo en nombre de la República con su sentencia, su seguridad, la seguridad de su salud, de su independencia, salud de su juventud, de su independencia nacional. Con la gracia de Dios, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33 de Claro, 3 del Cable, a las 11 de la mañana de domingo, que asimismo Teleimpacto en sus canales 52 de Claro, 22 del Cable, a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche de domingo nos reproducen, y que estaremos a partir de las 12 del mediodía de domingo ya en YouTube. A los amigos generosos que reproducen nuestros contenidos, dueños de canales del interior, gracias, yo lo sé, lo hacen en los momentos que les resulta dable hacerlo. Gracias. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo domingo, fin de semana, en una próxima entrega. Muchas gracias y hasta entonces, si Dios quiere.